Estamos en el sexto domingo del tiempo ordinario de este ciclo dedicado al Evangelio de Lucas, este Evangelio que nos presenta con mayor nitidez esta faceta de ternura, de cercanía del Señor. Nos quedamos con una de las bienaventuranzas, la fundamental que nos transmite el Evangelio de hoy. Dichosos de ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. La primera lectura está tomada del profeta Jeremías, que hoy nos presenta el contraste de dos actitudes y de alguna forma sienta el ritmo y el sentido de lo que vamos a escuchar en las otras lecturas. Una de estas actitudes lleva a lo que podríamos decir una vida maldita, literalmente, una vida que comunica el mal. La otra lleva una vida bendita, es decir, que comunica el bien. La primera actitud describe a quienes confían en sus fuerzas y capacidades o en las de otras y otros en quienes ponen su seguridad olvidándose de Dios. Quienes se dejan llevar por ese engaño tendrán vidas de sufrimiento. Y lo presenta de una forma poética el profeta. Serán como cardos en el desierto, padeciendo aridez, tierra salobre e inhóspita. La segunda actitud es de quienes confían en el Señor y ponen en Él su esperanza. Quienes así lo hagan, vivirán con sus raíces existenciales bien plantadas en Dios. Y así se les compara a los árboles que están plantados junto a corrientes de agua que hunden en esa corriente sus raíces. No sufrirán por el calor e inclusive en años de sequía se mantendrán verdes y dando fruto. El profeta quiere hacernos ver cuán diferente es la vida dependiendo de dónde ponemos nuestra confianza, de quién consideramos como nuestro soberano, como nuestro rey. Bendita, bendito, quien confía en el Señor. Vamos a escuchar el Salmo número 1, que de manera similar a la lectura de Jeremías presenta el contraste de dos actitudes, dos maneras de ver el mundo y proceder en él. Quienes se entregan a practicar la justicia, es decir, viven vinculadas a Dios, y quienes maquilan maldades para agredir a su prójimo. Los primeros son como árboles plantados junto al río, que dan fruto a su tiempo y nunca pierden su verdor. Los que hacen el mal, en contraste, son como paja que se lleva el viento. Su vida está en constante precariedad, básicamente porque no han encontrado la vida definitiva que solo transmite el amor. Nos quedamos con este texto del propio Salmo. El Señor cuida el camino de los justos. Al malvado, sus caminos acaban por perderlo. En la segunda lectura seguimos escuchando la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Ahora vamos a oír la segunda parte de la presentación que hace Pablo sobre la buena noticia que ha compartido a las comunidades. Recordamos, la semana pasada oímos cómo el apóstol comunicaba que la muerte solidaria de Cristo nos sana de la muerte que nos transmite el pecado. La egolatría, que es la antesala de la muerte del sinsentido. Después Pablo nos habló de cómo el Señor triunfa sobre esa muerte en su resurrección y de cómo el resucitado se comunicó y se comunica con sus discípulos, Pablo incluido. Hoy veremos cómo hace hincapié de la importancia de que podamos constatar esta realidad. Cristo ha resucitado de entre los muertos, está vivo. El dinamismo del amor que triunfa definitivamente se ha manifestado en él y el Señor se lo transmite a quien lo acoja. Sus promesas no son de acuerdo a los criterios del mundo. No nos promete poseer mucho o ejercer un poder ilimitado o una fama que todos nos alaben, sino que nos regala una experiencia de amor
que transmite lo verdaderamente importante, la vida eterna. Pablo dice con todo dramatismo, si Cristo no resucitó, su fe es inútil. El Evangelio, estamos en este recorrido del Evangelio de Lucas, nos presenta hoy el inicio del Sermón del Llano. La mayor parte de nosotros nos acordamos de la expresión el Sermón del Monte, porque con una estructura similar, Mateo ubica este sermón en un monte, pero Lucas, con su propia sensibilidad, prefiere un llano, ¿no? Todos están al mismo nivel, encontrándose con el Señor Jesús. Inicia presentándonos el contraste entre quienes son proclamados dichosos, dichosas, a pesar de sus padecimientos, y otro grupo de personas a quienes se les revela que más allá de sus alegrías superficiales, en realidad son desdichados, desdichadas. Lucas nos presenta 4 tipos de padecimiento humano: la pobreza, el hambre, la tristeza que se traduce en llanto y la persecución. En Jesús y sus discípulos, Dios ha enviado a alguien a proclamar un año de gracia, es decir, la invitación a volver al querer de Dios, a que se acabe el empobrecimiento, el hambre, el llanto. Este servicio a la buena noticia se encontrará con la oposición de quienes defienden sus privilegios injustos. Quienes sigan a Jesús y el proyecto de Dios, por lo tanto, se encontrarán odiados, excluidos, insultados, despreciados. El Señor les anima a no perder de vista el horizonte, la recompensa grande en el cielo, es decir, la vida eterna, la vida plena, siendo parte de una relación de amor compartido con Dios y con los hermanos y hermanas. Será suyo lo que el corazón humano en realidad busca y necesita: amar y ser amado, lo único verdaderamente importante. En contraste, quienes se han enriquecido causando pobreza, quienes se hartan a pesar de saber que hay quienes pasan hambre, y quienes viven satisfechos de su bienestar aun en medio del sufrimiento de sus semejantes, van en un derrotero de destrucción. Se han dejado esclavizar por objetos, dándole la espalda a las personas, a sus hermanas y hermanos. El Evangelio nos ofrece un referente importante. ¿Quiénes son los que te alaban? ¿Quiénes son quienes te ven como uno de ellos, uno de ellas? ¿Son quienes siguen los valores del reino y entregan su vida para construir un mundo más fraterno y solidario? ¿O son quienes siguen los valores del mundo: poseer, poder, imagen? Valdría la pena aterrizarlo con la pregunta: ¿quiénes son tus amistades más cercanas? Nos quedamos con esta frase: alégrense cuando los servidores del poder mundano les insulten y maldigan, porque ustedes me aman. Comentaba al inicio de la presentación de los puntos sobre las lecturas que íbamos a escuchar que el Evangelio, el mensaje de este día, es el contraste de 2 actitudes básicamente. Lo vemos desde la lectura de Jeremías: el que confía en Dios, el que confía en el hombre, dice. Yo diría el que confía desde una perspectiva cristiana, el que confía en Dios y en su mensaje transmitido por su Hijo, por su palabra viva encarnada en medio de nosotros, y quien confía en otras comunicaciones, en otras palabras. Porque no todo el mensaje humano necesariamente implica una toma de distancia de Dios. Si yo me acerco a los santos y santas, aquellos que reconocemos como comunidad
por el bien que le han hecho a la comunidad, por la vida que nos han transmitido, por la manera como nos acompañan a acercarnos a la palabra viva y desde esa palabra viva al amor de Dios que nos salva y nos transforma, pues qué bueno que le hagamos caso y que confiemos en esos hombres y mujeres que, unidas y unidos al amor de Cristo, fueron maestros y maestras para que aprendamos el misterio del amor. Por lo tanto, cuando digo que los santos transmiten esto, porque viven vinculadas y vinculados a Cristo, no solamente estoy hablando de los santos y santas del altar, yo creo que todas y todos hemos experimentado personas cercanas que nos amaron y que nos enseñaron el misterio del amor. La actitud o la comparación es, ¿vives en la dimensión del amor o vives en la dimensión del desamor? Desde luego que no es así absolutamente radical. Hay una especie, hay como una gama. ¿Vives un poquito más desde la dimensión del amor o vives un poquito más desde la dimensión del desamor? La dimensión del desamor es un mundo de riesgo, un mundo de caos, un mundo en donde vivimos permanentemente con miedo, permanentemente amenazados, amenazadas, porque efectivamente vemos a nuestro alrededor y a quienes habitan nuestro alrededor muchas veces como enemigos y competidores y les tenemos miedo porque sentimos que tienen poder sobre nuestra vida. Esa es la dimensión del desamor. Un mundo poblado por objetos y por individuos que están en pleito continuo. El mundo del amor es un mundo que no está poblado por individuos, sino por personas. Es un mundo en el cual lo que prevalece no es la competencia, el odio, la sospecha, el miedo, sino la comunión, el amor, el reconocimiento. Quien descubre ese amor que da vida, ya no tiene miedo. Nadie le puede quitar ese amor que da vida. Ni siquiera si le quitan la vida bios. ¿No? En varias ocasiones hemos dicho que en griego hay dos términos para vida. La vida bios, que la puedo perder mañana en un accidente, y la vida zoe, que es la vida de Dios, la vida que está sustentada por el amor y que una vez que la recibimos y la cogemos de Dios, nadie nos la puede quitar. Solo la puedes tú renunciar, ¿no? Te puedes distraer y permitir que salga de tu vida. Entonces, la invitación que el Señor Jesús nos hace es a adentrarnos a la dimensión del amor. Quien se deja amar por Dios, quien se arriesga a dejar de estarle haciendo caso a los ruidos, a toda esta cacofonía del mundo, a las noticias de cada 3 segundos que te están mandando datos y elementos que te sumergen en una realidad cada vez más caótica. Y desde luego que no estoy diciendo que vivamos ignorando el mundo, pero fíjate si cuánto tiempo le dedicas a contemplar el desamor y cuánto tiempo le dedicas a contemplar el amor. La única manera de estar en el mundo para remediarlo, para poner nuestro granito de arena de tal forma que sea un mejor mundo, un mejor lugar, es si pasamos nuestro tiempo de calidad, el mejor tiempo, contemplando, atentos, atentas al amor infinito de Dios. Llenos y llenas de ese amor, entonces podemos ir al mundo, captar donde hay desamor y ofrecer ese amor que brota desde el fondo de tu corazón, dando elementos para poder transformar esas vidas. La segunda lectura, tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, dice, si Cristo no resucitó, pues tu fe es vana, es decir, estás creyendo en una tontería. Si Cristo no resucitó. Y no está hablando Pablo de una especulación, es decir, cree que Cristo resucitó, porque si no crees, no se trata de eso.
El cristiano, la cristiana, es aquel que se ha encontrado con Cristo, no que le han contado de Cristo, ni siquiera que le ha contado a alguien con mucha autoridad. Es alguien que ha sentido esa presencia constante, amorosa del Señor Jesús en lo más profundo de su corazón y le consta que Jesús está vivo, porque Jesús vive en él, vive en ella. Y ese es el amor que compartimos, ese es el amor que llevamos. Así llegamos al Evangelio. Esta comparación, en Mateo no hay comparación. Lucas pone bienaventuranzas y amenazas, ¿no? Los hay de ustedes, los ricos, hay de ustedes. Está hablando de las dos dimensiones. Qué bueno que vivas en la dimensión del amor, donde tu trabajo principal es atender y sanar a quienes se sienten hambrientos, a quienes lloran porque la vida les ha tratado mal, a quienes pues su experiencia fundamental de desamor los lleva al sinsentido. Los cristianos, los pobres, es decir, quienes saben que todo es don y que nada es suyo, porque lo más preciado de tu vida y mi vida es el amor de Dios en Cristo, y ese es gratis. Nadie lo puede poseer. Todos lo podemos recibir y es renovado permanentemente por el Señor, pero no se puede poseer. Entonces nos damos cuenta de que todas las cosas vienen, la plata viene y va, el look viene y va, la fama viene y va. Lo que descubrimos cuando nos encontramos con el resucitado es que su amor permanece. Y esa es nuestra riqueza, esa es nuestra heredad, es decir, nuestra herencia. El amor de Cristo nos basta y nos basta para llevar alimento al hambriento, para consolar a quien está triste. Y el amor de Cristo nos basta para cuando quienes sirven al espíritu del mundo, pues porque están metidos en el temor de quien vive en el desamor y por lo tanto están golpeando y viendo cómo se proveen a sí mismos, a sí mismas de satisfactores que no les pueden dar seguridad. Por eso Lucas dice, ay de ustedes, quienes porque comen mucho se sienten que están bien, porque se ríen inclusive en una situación de injusticia y de sinsentido y se queda su corazón tranquilo. ¿Por qué? Porque tarde o temprano eso les va a llevar al sinsentido, a la falta de encuentro de su conciencia con esta vida definitiva, con la vida eterna, que solamente se recibe a través del amor acogido. Eso es lo que está comparando Lucas. Algunas personas diciéndoles, ya ha venido quien desde la pobreza te va a saciar, y a otros diciéndoles, suelta tus riquezas, deja de perder el tiempo, deja de vivir esclavo de todo esto y descubre el verdadero tesoro, el amor del resucitado que día con día te renueva. Y eso es lo que buscamos en nuestra oración contemplativa, realmente hacer silencio y acoger esta entrega amorosa de Cristo. Que así sea. Aprovechemos esta semana para recuperar todo esto que nos va acercando a esta dimensión del amor. Dejemos nuestro tiempo principal más rico e importante para contemplar el amor. No le dediquemos tanto tiempo, energía y atención al desamor. Que el amor nos vaya transformando, nos vaya llevando a perder el temor y poder, desde este amor sostenido y compartido, poner nuestro granito de arena para hacer este mundo un poquito más como Dios quiere y también como queremos nosotros y nosotras. Que tengan una excelente semana. Dios con ustedes.